favor, abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Recuerde que estamos analizando la vida de un profeta llamado Eliseo. Amén. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 4. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 4. Leamos por favor los versículos 42 al 44. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 4, verso 42 al 44. Amén, ¿lo encontró? Símbolo de que lo ha encontrado. Por favor, vamos a ponernos en pie para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Verso 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Hasta ahí, sí, la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, nuevamente tu pueblo se ha congregado para dar, oh Dios mío, Señor, su tiempo, Señor, y todo su ser para la predicación de tu palabra. Ayúdales, oh Dios mío, conforme a la multitud de tu gracia y de tu misericordia, hablándonos a cada uno conforme a nuestras necesidades. Sé tú mismo, oh Dios, en esta noche, proveyendo para el cansado fuerzas, para el enfermo salud, para aquel que está atado por el diablo, trayendo libertad, y aquel que está en pecado, dándole, oh Dios, tu perdón, tu salvación. Te lo pido, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy las gracias por esta tu palabra. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis amados hermanos. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 4. En su primera parte, la cual fue motivo de estudio, sí, y de gran regocijo la semana anterior. ¿Cuántos recuerdan el tema? ¿Qué tiene la olla? Amén. ¿Y qué tenía la olla? ¿Qué tenía? La olla tenía veneno. Amén. Pero Dios sí hizo que de aquello que no servía se pudiera comer. La Biblia en esta segunda parte de este pasaje del verso 38 al 44 tiene una nueva lección que enseñarnos a cada uno de nosotros. Dice el verso número 42. Venga por favor conmigo a la escritura. Hoy vamos a manejar, sí, la escritura en diversos pasajes para ir reforzando la enseñanza que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Verso 42. Vino entonces un hombre, dice ahí la Biblia, de Baal Salisa. Amén. Este término que usted encuentra no es otra cosa más que el nombre de una ciudad. Sí, pero que se encuentra
de alguna manera asociada al nombre de un dios pagano llamado Baal. Salisa era el lugar o la ciudad, sí, a la cual hace referencia de aquel hombre que habría de entrar en la presencia de Eliseo y llevarle las primicias, que también estaremos, sí, tocante al tema, también estaremos hablando. Cuando vemos este término de Baal Salisa, se refiere, sí, a una ciudad dedicada al dios Baal. El término Baal significa amo, señor, dueño. Amén. En ese sentido, todo dios que estaba asociado con Baal, se entendía que él era el amo, el señor o el dueño de una ciudad o de una determinada vida. La escritura menciona que esa adoración a Baal surgió obviamente por un resquebrajamiento dentro del propio imperio o el reino, sí, de Israel. La Biblia, por favor, tiene mucho que decirnos y quiero que me acompañe a ello, de cómo se origina esa adoración. Acompáñeme primeramente al lugar del cual se hace referencia en la escritura. En la primera carta de Samuel se menciona por primera vez el nombre de la ciudad, pero sin el antecedente de la adoración a ese culto o a ese Dios. Primera carta de Samuel, capítulo número 9. Primera carta de Samuel, capítulo número 9, antes de Reyes. ¿Lo tenemos, mis amados? Primera de Samuel, capítulo número 9. ¿Cuál es el antecedente de esta historia? Sí, usted recordará que el primer rey de Israel fue un hombre llamado Saúl. Amén. El primer rey de Israel, Saúl. Y este rey, antes de ser nombrado rey de la nación de Israel, primeramente fue tratado por Dios. Y dentro de ese trato que Dios tuvo con él, se cuenta acerca de este texto. Capítulo 9, voy a leer del versículo número 2 al verso número 4. Dice el Señor: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, hablando de un hombre llamado Cis. Y dice la Biblia, era joven. ¿Y cómo era también Saúl? Hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Hablando del rey Saúl. Verso 3. Y se habían perdido las asnas de Cis. Cis era el padre de Saúl. Padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. ¿Sí? Verso 4. Y él, es decir, Saúl, pasó el monte de Efraín y de allí llegó ¿hacia dónde? Hacia la tierra de Salisa. Amén. La tierra de Salisa. Mire, qué diferencia encuentra en el verso 4 sobre el nombre de la ciudad al nombre de la ciudad en el libro de Reyes, capítulo 4. Que en aquel entonces, en los tiempos de Saúl, la ciudad todavía no había sido dedicada al dios Baal. Pero ya en los tiempos de Eliseo, la ciudad había sido dedicada al dios Baal. Por eso es que se llamaba Baal Salisa. Verso número 4, terminemos. Sí, pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco, después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Eso refiriéndonos, recuerde, al nombre de la ciudad. Ahora, ¿por qué es tan importante estos detalles? Más adelante lo vamos a ver. Nada, recuerde esto, nada en la Biblia está escrito al azar.
todo lo que la Biblia sí nos da en función de su información, de aquello que usted puede leer, tiene un precioso significado para nosotros. La Biblia pues nos ha demostrado que esta ciudad previamente no estaba dedicada a Baal. Estaba simplemente o era simplemente una ciudad más dentro de la nación de Israel. Volvamos por favor al libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo número 4, verso 42. Vino entonces un hombre de donde, de Baal Salisa. Recuerde, una ciudad ubicada, sí, cercanía al monte de Efraín. La Biblia aún más declara en el verso 42, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Ahora bien, recordemos el contexto. Es decir, en este tiempo o en el tiempo de aquel que estaba sucediendo todo esto, algo muy peculiar se estaba llevando a cabo en toda la nación. ¿Qué era eso? ¿Qué había en la tierra? En la tierra había hambre. Había una escasez terrible de alimentos. Recordemos y lea por favor conmigo lo que dice en el verso 38 del capítulo 4 de Reyes. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Pero, oh sorpresa, dice en el versículo 42 que en medio de esa hambre, en medio de esa necesidad, un hombre, sí, trajo, ¿qué dice la Biblia? Verso 42, trajo, ¿qué cosa? Sí, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Ahora, recuerde esto, mi amado hermano. La Biblia dice que este hombre, del cual obviamente la Biblia no narra quién era, pero debió haber sido un israelita devoto, de su Dios. Este hombre, mi querido hermano, tuvo a bien recordar una ley judía que estaba establecida para la nación de Israel. ¿Cuál era esa ley? Acompáñeme a la Biblia y veamos, de qué ley se trata. Vayamos al libro de Levíticos en el Antiguo Testamento. Libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, capítulo 23. Levíticos capítulo 33. 23. Levíticos capítulo 23. ¿Lo tiene? Versículo 9 en adelante. Hubo una regla que Dios estableció para los hijos de Israel. ¿Lo tiene ya? Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis, es decir, cosechéis, que es un sinónimo, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto o en sacrificio a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan,
ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Dios había dado una ley al pueblo, ¿sí?, de aquello que la tierra produjere, lo primero ofrecerlo a su Dios antes de probar bocado para sí mismo. En un sinónimo, sí, diría yo, de gratitud, sí, de lo que Dios había hecho con su pueblo al libertarlo de la tierra de esclavitud, tierra de Egipto. Esta ordenanza había quedado establecida para todos los judíos, pero se había visto de alguna manera resquebrajada esta ordenanza, porque el pueblo ya no servía, sí, al Dios verdadero. Recuerde el nombre de la ciudad. Ahora la nación de Israel servía a un Dios llamado Baal. Para aquellos que han venido domingo a domingo, estudio tras estudio, recordará que Elías, aquel que había llamado, sí, de acuerdo a la ordenanza de Dios, a Eliseo por reemplazo suyo, Elías había confrontado a 450 profetas de Baal, haciendo, sí, de ellos escoria delante del pueblo, porque los mandó, sí, a degollar a todos. Luego de que resultara vana su proclamación de fuego, sí, para con una ofrenda que se levantó, pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob contestó con fuego del cielo, consumiendo el holocausto. La Biblia declara que este hombre, mi amado hermano, sí, pese a la necesidad, pese al hambre, pese a la carestía que se estaba viviendo en aquel entonces, tuvo a bien recordar la ordenanza dada por su Dios. Este hombre de manera particular, recuerde, Eliseo se encontraba en un lugar llamado Gilgal. Este hombre que trae la ofrenda, sí, viene, mi amado hermano, de un lugar llamado Baal Salisa. El sucesor de uno de los tantos reyes, llamado Jeroboam, había establecido un culto a Dios, pero en un lugar que no era el apropiado. Había establecido altares en 2 montañas para que el pueblo se volcara a esos lugares y ofreciese en ese lugar, sí, las ofrendas y los holocaustos, con el único propósito de que la gente no descendiera a Jerusalén, sino que se quedasen en su territorio, y de esa manera garantizar la adoración a Dios, pero sin perder el control del pueblo. Jeroboam fue un rey, si bien es cierto, puesto por Dios, pero luego se prostituyó, se corrompió su corazón e hizo levantar 2 Baales para que el pueblo ofreciera en esos lugares sacrificio. La Biblia declara, volvamos a Segunda de Reyes, capítulo número 4, verso número 42. Este hombre salió de un lugar de idolatría y fue, dice la Biblia, al varón de Dios. Y trajo panes de primicias. Recuerde esto: panes de primicias. Lo primero fue para su Dios. ¿Cuánto trajo? 20 panes de cebada. Adicionalmente, ¿qué más contribuyó para ello? Y trigo nuevo juntamente con su espiga. Amado hermano, este hombre obviamente había podido cosechar, si bien es cierto, poco, pero de lo poco no se olvidó de darle a su Dios. Los panes debieron obviamente haber salido producto del trillar de la espiga. La harina, la versículo número 42 termina diciendo: y él, hablando del profeta Eliseo, él dijo: da a la gente para que coma. La Biblia declara que el profeta no estaba solo,
Si usted recuerda y viene conmigo por favor al versículo, sí, ayúdeme por favor retrocediendo un poco. Al versículo número 38, el profeta Eliseo, dice la Biblia, se encontraba también con los hijos de los profetas que estaban con él. Versículo nuevamente 42 en la parte final. Y él dijo, da a la gente para que coma. Verso 43. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos panes había? ¿Cuántos? 20 panes. Y obviamente un poco de trigo con su gavilla. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Amado hermano, usted tiene que entender una gran regla primeramente. ¿Cuál es la primera enseñanza que se puede extraer de este texto? Lo primero, no importa los tiempos, sí, que tú puedas estar viviendo. Y cuando me refiero a los tiempos, me estoy refiriendo estrictamente, sí, a las dificultades de esos tiempos. No importa si tú estás viviendo tiempo de abundancia o de escasez. Aquel que ha sabido escuchar la voz de Dios y obedecer, sí, amado hermano, no afectará lo que le pertenece a Dios, sea que haya abundancia o sea que haya escasez. Si el pueblo sabe que a su Dios le es grato la obediencia, el pueblo ofrendará y diezmará, dará de su Dios, sea que tenga o que no tenga. Lo que es de Dios, a Dios le pertenece. Usted tiene que saber esta primera regla. Mucha gente dice, hermano, yo no puedo dar porque no tengo, porque no trabajo, porque de alguna manera me ha mermado o lo que me ingresa es tan poco que con dificultad puedo comer. Mi querido hermano, si alguien sabe tu necesidad y tu escasez, es tu mismo Dios. ¿Quién más que Él conoce, sí, qué tipo de caldo es el que llevas a tu boca? ¿Quién más que Él sabe cuántas cucharadas de arroz tú puedes ingresar, sí, en estos labios? Él conoce cada grano que tú comes. Pero de la misma manera que Él lo sabe, Él también sabe muy bien, sí, que Él ha sido el que te ha provisto esos granos de arroz para esa mesa. Él te los ha dado. Él te los ha provisto. Y si Él, siendo bueno, te ha podido otorgar, sí, en su misericordia, abundancia o escasez, tú tienes que ser fiel con ese Dios. Cuando Jesús vio a una mujer muy pobre delante de su pueblo, llevando, mi querido hermano, la escritura dice que llevaba todo lo que ella tenía, aún en su miseria de vida. Llevaba, dice la Biblia, dos blanquitas. Podríamos decir en la actualidad, si con nuestra moneda, 2 centavos. La Biblia dice, por medio de las palabras del mismo Jesús, que ella había puesto todo lo que tenía. Hay quienes quieren ser más buenos que Dios en esto. Recuerde, usted me conoce a mí y usted sabe que yo de prosperidad yo no hablo, ni de siembra ni de cosecha. Sí, yo soy muy ajeno a eso, porque yo lo único que puedo decirle por la escritura es que para poder cosechar, como se suele manejar estos temas en la televisión cristiana, yo tengo una buena regla a través de la Biblia. A quien Dios prospera y bendice, al que obedece todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. No los mandamientos que tengan que ver con dinero. Olvídese de eso.
Aquí no le vengo a contar ni a decir que tiene que sembrar $1 para que el Señor le dé 10. Olvídese de eso. Yo lo que le vengo a decir aquí en esta noche es que si realmente usted quiere obtener del Señor sus beneficios, tiene que obedecer toda la palabra de nuestro Dios. La Biblia declara, mi amado hermano, que en ese sentido la mujer que se acercaba a dar su ofrenda, la dio, y dio, dice la Biblia, todo cuanto tenía. Y digo yo, hay quienes quieren ser más buenos que Dios en esto. ¿Por qué? Porque hay quienes cuando ven a una persona de escasos recursos, le dicen, uy, no, hermana, usted no dé, usted no traiga, a usted sí, no, más bien usted debería recibir. Ahora, yo no digo que esté mal que se le trate, sí, de esa manera a una persona necesitada. Pero, amado hermano, si Jesús, viendo la necesidad, la enorme necesidad de esta mujer, se hubiese puesto, así como nosotros, sentimentales, se hubiesen puesto a medir las fuerzas de ella de manera terrenal, Jesús hubiese sido el primero en salirle al frente a la viuda y decirle, viejecita, ¿qué vas a hacer? Para ti esa regla no está. Tú guárdate las 2 blanquitas y anda, cómprate algo. Pero Jesús no le privó del derecho de la obediencia. Para Dios, amado hermano, no es quien más da, ni quien menos da. Es quien realmente obedece al mandamiento de su palabra. Obviamente que el que tiene mucho dará conforme a esa medida. Y el que tiene poco dará conforme a su escasez. Pero tanto el uno como el otro tendrán que obedecer la regla que Dios ha establecido. Ambos tendrán que dar para la gloria de su Dios. Este hombre, recuerde, en tiempo de gran escasez y de hambre, se acordó de la palabra y tuvo que a bien dejarla delante de los pies del profeta. Bien pudo haberse ido a dar su ofrenda en el lugar de Baal. Bien pudo haber llevado las primicias que él tenía a un lugar, llamado Baal Salisa. Pero él sabía que Baal Salisa no era el Dios verdadero, el Dios donde Dios había hecho habitar su nombre. La Biblia declara, y venga por favor conmigo, quiero simplemente ahondar un poco más en esto. En la primera carta de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes. Capítulo número 12. Verso 25. ¿Lo encontró? Al 33. Leo rápidamente. Entonces reedificó, es decir, que volvió a construir Jeroboam a Siquén. Siquén era una ciudad o un lugar dentro de una ciudad en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó, es decir, volvió a construir a Penuel. Y dijo Jeroboam, ¿en dónde lo dijo? En su corazón. ¿Qué dijo este hombre? Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Explico qué es lo que estaba pasando. Cuando murió David, el gran rey de Israel, se levantó un hombre que la Biblia consideraba el hombre más sabio de todo el mundo. Sí, hablando de un hombre llamado Salomón. Pero Salomón, en su sabiduría, en su inteligencia, cometió un gravísimo error.
Bien dice la Biblia que en esta tierra, hablando de los hombres, no hay justo ni aún uno. Amén. En toda su sabiduría, este hombre cometió una falta terrible. Dio su corazón a las mujeres. Era galán de telenovela barata. Llegó a tener más de 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas. Y la Biblia declara que este hombre, sí, por tanta entrega y devoción a la carnalidad, su corazón se desvió en pos de los dioses de esas mujeres. Porque no todas las mujeres que tuvo, sí, eran o pertenecían a la nación de Israel. Muchas de ellas eran, sí, princesas de otras naciones. Y como se allegaba a ellas, les complacía diciéndoles: ¿para qué tendrás que ir tú a adorar a tu Dios en el extranjero? Mejor, sí, hazle aquí en Israel un templo y adora a tu Dios. Y en su permisibilidad, este rey de a poco, mire, con toda la sabiduría que tenía, de a poco comenzó a inducir al pueblo a la idolatría. En su vejez recapacitó, en su vejez reaccionó. Y obviamente Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, sí, perdonó en él su pecado. Pero Dios le advirtió a Salomón y le dijo: pero lo que has hecho, sí, no contigo, pero con tu hijo yo lo voy a castigar. Luego que murió Salomón, se levantó un rey llamado Roboam, hijo de Salomón. Y con Roboam Dios cumplió su palabra. La Biblia declara que fue en el reinado de Roboam donde Dios corta el reino de Israel en dos partes. Una parte se la da a un general de Israel llamado Jeroboam. Y otra parte se queda con el hijo ¿de quién? De Salomón. Jeroboam, sí, siendo él el que llevó la mayor cantidad de pueblo, porque la nación de Israel estaba dividida en 12 tribus. Para este se tomó 9 tribus y media, y las otras restantes se quedaron con Roboam. Pero como yo suelo decir, en el hombre que tiene siempre en su ansiedad, en su voracidad, quiere abarcarlo todo, Jeroboam dijo: no, ¿cómo es posible que esas 2 tribus y media no estén conmigo? Yo voy a crear una estrategia para que el pueblo venga donde yo estoy también. Y se fue por la parte del culto, se fue por la parte de lo religioso, para que el pueblo se volcara completamente para servir, sí, a Jeroboam. ¿Y qué hizo en su estrategia humana? Como sabía muy bien Jeroboam que había una ley de parte de Dios, que solamente en Jerusalén se tendría que adorar al Dios de Israel, y para sorpresa y mal gusto de él, esa región no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Roboam. Este hombre dijo: yo tengo que hacer algo. Y edificó en su territorio, sí, 2 altares o 2 templos, para que las 9 tribus y media fuesen a adorar en el lugar que él había levantado. Pero la voluntad de Dios no era esa. Ahora sí, dicho esto, mire lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo número 27, que es donde nos quedamos en la lectura. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y el pueblo se fue en pos de estos dioses, de estos becerros.
¿Esto trajo consecuencias? Claro que sí. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 33. Ahí, al siguiente página. Verso 33 al 34. Con todo esto, Primera de Reyes 13, verso 33 al 34. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser, dice ahí, sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Este asunto se repite hoy en estos tiempos. Hoy todo mundo levanta iglesia. Hoy todo mundo levanta culto. Venga un zaguán y dice, aquí puede ser que venga una iglesia, y ahí hacen la iglesia. Muchos piensan que levantar un altar o levantar un lugar para invocar el nombre de Dios es como ponerse, como suelo decir yo, un puesto de salchipapa. Ven una esquina, ven por ahí que pasa gente, dice, oye, aquí quedaría bien una iglesia, y pum, le ponen una iglesia. El problema es que bajo ninguna circunstancia Dios nunca les dijo que la pongan. Y mucho menos, Dios nunca ha confirmado quién tiene que liderar esa congregación. Amado hermano, y en su, diría yo, y en su ansiedad, y en su voracidad, hacen de las iglesias lugares simplemente de enriquecimiento para llenarse los bolsillos, olvidándose del pueblo y solamente sacando provecho de ellos. Cuando este siervo supo que los altares que habían sido establecidos no eran de Dios, aun cuando la gente iba a adorar a esos lugares, este varón dijo, no, yo no voy a Baal Salisa, yo no voy a ir a ofrecer mis primicias en un lugar donde Dios ni siquiera ha ordenado o lo ha bendecido. Usted acaba de leer en Primera de Reyes 13 que fue Jeroboam el que ponía sacerdotes, sí, a su arbitrio, sin pedir dirección a nuestro Dios. Mucha gente puede hacer lo mismo. Puede recibir de Dios algo y decir, hermano, aquí está lo que yo traigo, pero puede darlo, sí, en las manos equivocadas. Puede darlo, mucha gente se deja endulzar las orejas. Yo escucho a muchos predicadores decir, siembra conmigo que yo soy buena tierra. Y yo pregunto, ¿cuándo Dios a usted le ha dicho que siembre con ellos? Amado hermano, un solo lugar hay para sembrar, sí, las cosas que Dios nos ha dado. Y ese lugar es su casa. Amado hermano, es su templo donde Dios ha hecho habitar su nombre. Y aún de esos lugares será el Espíritu de Dios el único que a usted le tendrá que hablar a su corazón para que lo haga en ese lugar. En el lugar donde usted, mi amado hermano, descansa. En el lugar donde usted almuerza. En el lugar donde usted convive con los suyos. Ese lugar donde usted lleva su salario y ahí disfruta sus alimentos con su familia. De la misma manera debe de ser en la iglesia. En el lugar que el Espíritu Santo le da de comer su palabra. Lo bendice. Donde a usted le oran, le dan seguimiento, ahí también tendrá que poner, sí, las bendiciones con que Dios a usted también lo ha bendecido. Nadie de nosotros lleva su salario al hogar del vecino. Ninguno de nosotros comprando leche y pan, sabiendo que en casa sus hijos tienen hambre, van de un extraño y le dicen, toma el pan y la leche. Y mientras usted llega a la casa, sus hijos diciendo, papá, ¿qué hay de comer? Primero sacia sus necesidades y luego se encarga, conforme a la bendición de Dios, ayudar también a quien lo necesita. La Biblia declara en esta primera gran lección espiritual que este hombre, en la segunda carta de Reyes, capítulo número 4, verso 42, este hombre trajo las primicias, sí, a la persona indicada, en el lugar indicado. Las llevó donde el varón de Dios. ¿Dónde estás llevando las bendiciones que Dios
a ti te ha dado. ¿A dónde las lleva? Tanto cristiano itinerante, brincador de iglesias, que van de aquí para allá, tratando de ver cuál le calza. Y tratando, mi amado hermano, sí, de congraciarse con todas, pero no se sujeta a ninguna. Tiempo de alabar a Cristo, creo yo. Un día están en las asambleas de Dios, otro día están por la santidad, otro día se van, sí, a las iglesias de Dios. Oiga, brincan por todos lados, pero son ovejas que no tienen pastor. No se identifican con ninguna. Y por ende, no son fieles ni aún, ni con sus ofrendas, ni con sus diezmos tampoco. Porque al evitar el congregarse en un solo lugar, sí, no quieren el compromiso de la misma. Eso es como tratar de tener como 20 hogares al mismo tiempo. Pregunto, ¿cómo sostendrá esos hogares? Obviamente que le será imposible. Amado hermano, tú tienes primeramente que identificarte con una iglesia para poder ser fiel con ella y no ir brincando como chapulete de un lugar a otro. Si Dios te ha dicho aquí, aquí. Y si Dios te ha dicho allá, allá. Pero no brinques de aquí para allá. Amén. Alaba a Cristo, aleluya. Este varón fue a Gilgal, encontró al varón de Dios y le dijo: aquí están mis primicias. Verso 42. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Por su parte, Eliseo le dice a un criado: da a la gente para que coma. Mira, esto es importante. Lo primero no puede darse sin lo segundo y viceversa. Si este varón no hubiera contribuido con su obligación, no hubiese habido para alimentar a los que estaban, sí, con el profeta. Entiende esto, mi querido hermano. Cada vez que tú le eres infiel a Dios con lo que tú tienes que hacer, dejas de bendecir al que está a tu lado. Cada vez que tú cobras algo y te comes el diezmo, cada vez que el Señor te bendice, no, como yo siempre también, ustedes a veces me han escuchado decir, cada vez que son utilidades la gente se hace inconversa. Sí, para diciembre, cuando cae el décimo, la gente, ¿verdad?, se tira para el mundo. Dice, no, aquí no, se reconcilia por enero, por allá, por febrero. Ahí se reconcilia y dice, gloria a Dios, dice, Señor, perdóname, Señor. Amado hermano, mi Dios es Dios de mi salvación. A Él le pertenece, sí, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y mi bolsillo también. Amén. Yo no le digo al pueblo que no dé lo que no tiene. Le digo al pueblo que dé conforme Dios le ha bendecido. Este hombre se movió en obediencia y su obedecer conllevó a que 100 hombres pudieran, sí, de alguna manera recibir con la bendición de Dios el sustento de ese día. A ti y a mí, mi querido hermano, sí, no nos interesa qué hará el dinero, sí, el pastor. Parece mentira lo que le estoy diciendo. Mi obligación, su obligación, es cumplir en obediencia con lo que Dios nos ha establecido. Si el pastor se come la plata, si el pastor se la lleva y la da un mal uso, se malgasta, amado hermano, juicio de Dios para ese pastor sin vergüenza. Pero a ti y a mí no me toca juzgar qué se hará.
a ti y a mí me toca dar, porque yo no le doy al hombre, yo le doy a mi Dios. Amén. Y Él sabrá qué hará, sí, con aquella persona que no sabe administrar las cosas del Señor. Este hombre trajo ante el profeta lo que tenía que dar por ley. Aún recuerda, de acuerdo al verso 1, aún en un tiempo donde había una gran hambre. Muchos dicen, hermano, yo doy cuando tengo, cuando no tengo no doy. O sea que usted no come el resto, no, sí como, pero como tengo poquito, cuando tengo poquito no doy. No, amado hermano, usted tiene que acostumbrarse a dar en la abundancia y en la escasez. Si de cuando no tiene le entra solamente $5, usted dice, sí, amado hermano, solo 5, con 5 no puede dar. Sí puede dar, guarde 50 centavos. Amén. La Biblia declara, versículo número 43. El profeta había dado una palabra que dé de comer a los que con ellos estaban. Respondió su sirviente. Muchos dicen que fue Giesi. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Me recuerdo de este mismo escenario, pero con Jesús y sus discípulos. Vayamos a la escritura. Evangelio según San Mateo. Capítulo número 14. Versículo 13. Rápidamente leo. Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle, ¿qué cosa? Dadle vosotros de comer. Ahora, ellos tenían para poder darle de comer a toda la gente. ¿Tendrían lo suficiente? Bueno, el que llevaba las cuentas, usted sabe que era, ¿quién era el tesorero de Jesús? Era Judas, el Iscariote. La Biblia dice que él era el tesorero, ¿verdad? Linda función que tenía ese hombre. Pero la Biblia también dice que este hombre sustraía, sí, de ese dinero. Dadle vosotros de comer. Verso 17. Mire lo que le responde. Ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. ¿Cuántos saben que en las manos de Dios lo poco se hace mucho? Amén. Pero en las manos del Señor, a veces usted, como ve mucho, sí, a la larga se le hace poco. Cuando es mezquino con su Dios. Prefiere darle al hombre. Prefiere invertir con el hombre
que a la larga lo perjudica, a la larga, mi querido hermano y hermana, lo estafa, que poner realmente sus cosas materiales en las manos de Dios. No en vano el Señor dice que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que a ti te hace falta conforme a la voluntad de Dios vendrá por añadidura. Amén. El problema es que la gente hace a la inversa. Primero se garantiza él de los bienes terrenales, y si le sobra, si es que le sobra, sí, comienza a invertir en el reino de Dios. Como que si Dios es un limosnero que extiende su mano y que te dice en las esquinas o en cada semáforo: da, regala. La Biblia declara: entonces mandó Jesús, ¿verdad?, a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos ¿a dónde? Al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos se lo dieron. En ese orden, en ese orden. Primero todo debe de ir ¿a dónde? Primero a Dios. Su Hijo, que es quien administra, se lo da a los responsables de su obra, y estos a su vez se lo dan al pueblo. Hay quienes sí contribuyen con el reino de Dios, pero a su manera. Hay quienes dicen: hermano, yo ayudo, pero no entrego el dinero a la iglesia, yo lo hago directo con el pueblo. Yo digo: está bien que lo haga, pero ese no es el orden de Dios. No es como tú quieres ayudar, es como Dios lo ha establecido. Cumple con Dios con tu parte, y si quieres ayudar al pobre, hazlo, pero con tu dinero, pero no con lo que le pertenece a Dios. Ay, hermano, yo los diezmos los doy, pero directamente al pobre. No. Los diezmos y tus ofrendas para el Señor, primero para el Señor. Diría yo, con el 90% que te queda, con eso haz lo que a ti te dé la gana. Regálalo, sí, de pronto tíralo por las calles. Pero, amado hermano, tú tienes que seguir el orden que el Señor ha establecido. Cuando tú te brincas ese orden, obviamente andas en desorden. Y cuando uno hace las cosas en desorden, amado hermano, el cielo se cierra como de bronce. La Biblia declara que Jesús lo dio en oración a su Padre. Él lo recibe y se lo da a sus discípulos, y estos a su vez a los pobres o a los que estaban en ese lugar. Verso 20. Comieron todos. Mire, cuando es el orden de Dios, alcanza para todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron aún más, ¿qué cosa? Lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Qué pasó con aquellos? En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 43. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma. Bien dijo el Señor con respecto, sí, a todo aquello que debe de haber en su casa. Que debemos de traer los diezmos ¿a dónde? Y las ofrendas ¿a dónde? ¿A dónde? Al alfolí. Ese era el lugar destinado en el templo donde el pueblo tenía que llevar las bendiciones que Dios ya les había dado. ¿Para qué? Para que haya alimento. ¿En dónde? En su casa. Versículo 43 en la parte final. Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Siempre en Dios, amado hermano, la bendición será ilimitada. Aquí hemos escuchado en más de una oportunidad testimonios que dicen: hermano, no había. O cuando estaba haciendo, sí, había poco, pero comencé a servir y Dios hizo que todos comiéramos. La Biblia, amado hermano, se encarga de darnos ilustraciones de las bondades y las misericordias de Dios cuando cumplimos con sus mandamientos. Aún la Biblia declara conforme al pueblo que había vagado 40 años en el desierto, que ni aún sus ropas se envejecieron.
Dios se encargó de sostener y de mantener a cada uno de aquellos que salieron de la tierra de esclavitud. Recuerde que nuestra vida, siendo similar a la de ellos, peregrinamos también en este desierto de este mundo. Pero la provisión de Dios se mantiene con aquellos que le son fieles y no se olvidan de sus mandamientos. La Biblia declara en la parte final: entonces lo puso delante de ellos. ¿Qué puso delante de ellos? 20 panes, sí, y algo de trigo. Lo puso delante de ellos y comieron. ¿Y qué sucedió también? No solo que comieron, comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Recuerde, si tú lo haces conforme a la palabra de Jehová, comerá y sobrará, aún para bendecir a aquel que no tiene. Tú puedes ser un precioso instrumento de Dios si lo haces conforme a la palabra de Jehová, no conforme a tus pensamientos. Los caminos de Él ni son más grandes que esta tierra. Verás bendición, verás prosperidad también. Que Dios añada bendición a esta bendita palabra. Alabanza al Dios de gloria. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, solicito, oh Dios, que esta palabra proclamada, que ha sido dada con total libertad, en medio de los tuyos, en medio de tu pueblo, sea recibida con alegría. Si alguien ha estado mermando lo que te pertenece, tomando lo que no es suyo, haciendo que en tu casa no haya lo suficiente, perjudicando aún más aquello que debiera de ser de bendición para aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. Padre, que le hagas extensiva tu gracia y tu misericordia del perdón. Aquellos que no diezman, Señor. Aquellos que no ofrendan. Que solamente quieren recibir de ti, pero nunca quieren darte. Con ese espíritu de mezquindad. Con ese espíritu, oh Dios mío, que se reservan para sí lo que debe de ser dado. Yo te pido que tú los perdones. Tú no solamente eres mi Dios de lo espiritual, sino también de lo material. Así como tu pueblo invoca tu nombre para que la puerta del cielo se abra y se derrame bendición sobre sus mesas, así también que lo que caiga del cielo en sus bolsillos pueda también fluir, Padre, para tu templo, para tu iglesia, para los más necesitados. Hazles entender, oh Dios, ahora sí, que el que siembra escasamente también segará. Padre, si este pueblo ha tomado lo que a ti te pertenece, perdónales, porque no es dable que de lo que tú nos das nosotros nos reservemos. Oh Dios, tu palabra, cuando es conforme a tu palabra, comeremos y sobrará. Es por eso, oh Dios, que ahora podemos entender que no son las cantidades que caen en nuestros bolsillos los que nos da realmente el sostenimiento, sino la bendición con la que tú das a lo que recibimos. Hay muchos que tienen poco, pero sabiéndolo administrar en Dios, aún de lo poco
pueden saciar sus necesidades, porque tú has prometido bendecirlas. Y hay quienes, teniendo mucho, recogen en saco roto. Recogen, Señor, como agua que se le va entre las manos. Así como ingresa, así también se va. Ahora entendemos que ha sido nuestro mezquino corazón, que ha sido, Dios, la limitación que nosotros mismos hemos puesto, la que nos ha perjudicado. Gracias por haberme enseñado que debo de ser obediente conforme a la palabra de Jehová. Gracias, Señor. Te pido perdón y de ahora en adelante seré fiel, no solamente con mis ofrendas, sino aún con lo que a ti te pertenece. Oh Dios, gracias. Añade bendición, Espíritu Santo. Tú sabes, oh Dios, que bajo ninguna circunstancia se ha manipulado tu palabra. Es lo que hoy tocaba enseñar. Es lo que hoy tu palabra proclamaba. Y si callábamos, oh Dios, culpable también sería por no advertir al pueblo que aún en esto puede haber maldición si nos reservamos del derecho de ofrendar y de diezmar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que fluya la alabanza también en esta noche. Aleluya.